slaves. We're no longer slaves. We're no longer slaves. He broke every chain. We're no longer slaves. We're children of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, Padre. En esta hora yo te ruego que me ayudes, tomes el control de mi mente, de mi corazón, de mi lengua, Padre mío, para exponer esta palabra a tu pueblo. Te doy gracias por la familia, por el trabajo, por la salud, por tantas cosas que tú nos das, bendito Padre. Gracias, mi Señor. Bendícenos ahora a los que me ven a través de este medio, palabra eficaz, y a mis hermanos aquí presentes. Bendice sus vidas, sus hogares, su salud y sus trabajos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Aquí el siervo Irving. Un saludo a todos mis hermanos del canal Palabra Eficaz y a mis hermanos que nos encontramos aquí presentes en esta hora. Hoy estaremos compartiendo el tema hermoso: testigos falsos de Cristo. Testigos falsos de Cristo. Déjeme decirle que en el estudio anterior, amados hermanos, hablábamos del tiempo de mucho engaño, del aumento de la maldad, el tiempo de la apostasía de los que habían de negar, de rechazar, de abandonar la fe, todos aquellos que iban a seguir a falsos maestros, falsos ministros con otras enseñanzas. Pero hoy estaremos hablando de estos testigos falsos de Cristo. Déjeme decirle que en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, Jesús le dijo a sus discípulos que se habían reunido después de la resurrección y que le habían visto irse a Jesús cuando ascendió al cielo. Jesús les dijo que recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Pero vea, aquí hay algo muy importante. Jesús dijo que serían testigos de Él. ¿En dónde? En todo Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Vea que aquí la palabra testigos viene del griego martus, que también significa mártir. ¿Qué es mártir? Mártir es una persona que sufre padecimientos, injusticias y persecuciones hasta el grado de dar la vida y morir por su fe, creencia y convicciones. Amados hermanos, recordemos que nuestro Señor Jesucristo, Él nos pide la vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 25, nuestro Señor dijo: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Vea que aquí este aborrecer en la Nueva Traducción Viviente es el que no le da importancia, es decir, el que no le da importancia la conservará por toda la eternidad. La versión católica dice: el que desprecia su vida en este mundo. Y ese es el sentido: el que aborrece, el que rechaza su vida, sino que la damos en este mundo para salvarla en Cristo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, Él nos toma por testigos. Somos testigos de Cristo, es decir, también para testificar, para anunciar, pero al mismo tiempo para sufrir las consecuencias. Acuérdense que el mundo aborreció al Señor, y el Señor mismo nos dijo que a Él ya lo habían aborrecido antes que a nosotros, que si a Él lo habían perseguido, también a nosotros nos perseguirían. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de este mundo, amados hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nos toma por testigos para anunciar el mensaje de la salvación a los perdidos, dar y compartir las buenas nuevas de gran gozo, que hay salvación y vida eterna para todos los pecadores que se arrepienten y que se convierten a Jesús. Ve, amados hermanos, usted y yo que hemos creído en Jesucristo, como testigos de Cristo, Él nos manda a anunciar las excelencias de la obra maravillosa de salvación. Y esto lo encontramos en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vea, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vea que la Nueva Versión Internacional dice: para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Reina Valera dice: para que anunciéis. Ahorita estaremos interpretando, estaremos meditando en este texto cuál es la enseñanza. Ahora vea que la versión edición textual dice:
para que proclamen las proezas del que os llamó. Vea, para que proclamemos las proezas. Vea que aquí dice, mas ustedes son linaje escogido. Vea, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Vea todas esas cualidades que se nos dan, pero todo eso tiene un propósito. ¿Para qué? ¿Para qué somos nación santa? ¿Por qué somos linaje escogido? ¿Para qué somos ese real sacerdocio? Vea, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿Dónde estábamos antes? En las tinieblas. Cuando creímos en Cristo y recibimos a Cristo de las tinieblas, pasamos a su luz admirable. Vea que este pasaje, amados hermanos, de Primera de Pedro 2:9, no aplica al Israel ortodoxo, quien rechazó a Jesucristo, sino más bien a la iglesia. Este pasaje pertenece a la iglesia, amados hermanos. Recuerde que la iglesia está formada por todos los judíos y todos los gentiles creyentes en Cristo. Ahora, la iglesia es el cuerpo de creyentes de todas las nacionalidades: judíos, griegos, medos, partos, árabes, elamitas, etcétera. Ahora, veamos palabra a palabra. Cuando dice linaje escogido, aquí encontramos dos palabras en griego. Linaje, del griego genos, que significa linaje, géneros, familia, parientes. Luego, escogido, del griego ekletos, que significa selecto, elegido, escogido. Recordemos, amados hermanos, que Dios escogió a Abraham y le hace la promesa. Le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente, y eso lo encontramos en Génesis capítulo 12 versículo 3, capítulo 26 versículo 4, capítulo 28 versículo 14. Vea, la simiente, amados hermanos, es Cristo. Toda la línea de Abraham hasta llegar a Jesucristo. Eso lo encontramos también en Gálatas capítulo 3 versículo 8. Ahora, los creyentes en Cristo, amados hermanos, somos los escogidos de Dios. Ahora, entienda esto, que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Cristo. La palabra real sacerdocio. Déjeme decirle que el sacerdocio de antes del Antiguo Testamento, eso solamente pertenecía, incluía a la tribu de Leví. Ahora, aquí no está hablando de ese sacerdocio, dice real sacerdocio. Real sacerdocio. Déjeme decirle que este real sacerdocio precisamente es en Cristo. Y esto también lo podemos confirmar a la luz de otros pasajes. Recordemos que cuando hagamos una doctrina, no solamente agarre un texto de pretexto, sino tenemos que embonarlos con más pasajes de la Escritura. Vea, Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, versículo 6, y nos hizo, escuche, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entendamos que este real sacerdocio rompe toda tribu. El sacerdocio del Antiguo Testamento solamente era de Leví, solamente para ellos. Pero en Cristo nos damos cuenta que aún Cristo no viene de la línea de Leví. Cristo viene de la línea de Judá. Cristo es el león de Judá. No tiene nada que ver aquí la tribu de Leví. En Cristo el real sacerdocio no está fundamentado en Leví, sino en Cristo. Este es el real sacerdocio. Vea, Apocalipsis capítulo 20 versículo 6. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán, escuche, sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Otra vez, somos sacerdotes en Cristo. Ese es el real sacerdocio. El real sacerdocio está sustentado por la fe en Cristo. En Cristo, amados hermanos, cada creyente es un sacerdote. Ya no necesitamos la intercesión de un hombre en el Antiguo Testamento, porque el sacerdote eso era, un intercesor entre Dios y los hombres para ofrecer expiación. Ahora Cristo ya es la ofrenda. Ahora nosotros podemos ir directamente a Jesucristo. Tenemos el sacerdote de cada creyente. Somos sacerdotes. Ya no necesitamos ningún hombre mortal intermediario, porque ahora Cristo es nuestro intercesor. Podemos acudir a Él, podemos acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia, amados hermanos. En Cristo tenemos este sacerdocio. En el nuevo pacto de la gracia tenemos el sacerdocio de cada creyente. Luego tenemos
nación santa. Por la fe en Cristo, amados hermanos, nosotros somos sellados. Recibimos el Espíritu Santo que nos santifica. Déjenme decirle algo. La palabra santo significa puro, consagrado, apartado, separado. Es decir, que está dedicado únicamente para uso exclusivo y servicio de Dios. Vea, somos apartados, separados. Eso es santo, amados hermanos. Déjeme decirle en este pasaje de que estamos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Cuando estábamos antes, ¿dónde? En las tinieblas. Pero en Cristo de las tinieblas pasamos a su luz. Y otro ejemplo lo encontramos aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, de los versículos del 15 al 18. Vea que aquí el apóstol Pablo está relatando su conversión ante el rey Agripa. Vea lo que dice Pablo. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Versículo 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Versículo 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vea que el mismo Señor Jesucristo le estaba diciendo estas palabras al apóstol Pablo, que lo había tomado por ministro. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan, ¿de dónde? De las tinieblas a la luz. Y aquí Pedro dice que anunciemos las virtudes del que os llamó. ¿Quién nos llamó? Jesús. Por eso digo que este pasaje no aplica solamente al Israel ortodoxo, porque como Israel que no cree en Jesús va a anunciar las virtudes de alguien que no cree. Porque el Israel ortodoxo que no cree en Jesucristo tendría que anunciar estas virtudes. No, amado hermano, aprendamos a entender todo el mensaje de la Biblia para que sepamos, porque hoy en día el dispensacionalismo que ha entrado fuertemente se han bloqueado, y no, aquí es Israel, no aquí, y no han interpretado bien la enseñanza, y por eso se está en un error gravísimo. Tenemos que ir interpretando paso a paso y entender a quién le está hablando. No es el Israel ortodoxo, sino creyentes que fuimos llamados de la potestad de Satanás, donde estábamos antes en las tinieblas, a la luz de Cristo. Así que el judío, amado hermano, ortodoxo, claro, el judío creyente, el mesiánico, ya anuncia las virtudes de Cristo, pero el ortodoxo que no cree en Jesucristo, menos van a anunciar las virtudes de Jesús, no lo van a predicar, puesto que no lo reconocen como el Mesías, como el ungido de Dios, como el Salvador del mundo. Pero en estos últimos tiempos, amados hermanos, se han levantado y se han proliferado muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, muchos falsos apóstoles que engañan a las ovejas, tuercen la palabra de Dios para su conveniencia. Ahora vea, despojándolo de sus bienes, y no solamente para despojarlos, hermanos, sino también para desviarlos de la verdad de Dios. Vea que esto es terrible y es peligroso, amado hermano. Y tenemos advertencias. Aquí el apóstol Pedro nos advierte también de estos falsos profetas. En la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Vea, falsos maestros, así como los hubo en Israel, también los habrá entre ustedes. Ya está hablando en un tiempo actual. Introducirán encubiertamente. ¿Qué quiere decir encubiertamente? Muy sutilmente, muy por debajo del agua, con mucha astucia, van a introducir herejías destructoras. Estas herejías son ideas de ellos, del deseo de su corazón, ideas contrarias a la enseñanza de Dios, a la enseñanza de la Biblia. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ve, amados hermanos, que estos falsos testigos del evangelio testifican mentira y engaño para hacer creer a la gente que ellos son los ungidos de Dios, que ellos son los escogidos de Dios, que solamente ellos tienen la verdad.
Vea otro testimonio. Aquí el apóstol Pablo también da su discurso de despedida cuando se encontraba en Mileto, y también nos advierte de estos falsos maestros, de estos falsos ministros, de estos falsos testigos, hombres perversos. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos del 28 al 30, vea lo que dice. Por tanto, mirad por ustedes, por vosotros, dice Reina Valera, por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Vea, versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida, vea, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Vea, qué tremendas palabras dice el apóstol Pablo. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes, o sea, de esa congregación, lobos rapaces. Y vea cómo lo dice. Lobos, ¿qué es un lobo, hermano? Un lobo es una bestia, es un animal que viene a matar, a comer, a destruir. Un lobo rapaz que no va a perdonar al rebaño. Versículo 30. Y de ustedes mismos, aquí está, esto es importante. Dice entrarán, pero no es que vengan de afuera. Dice, de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Se acuerda que en primera de Juan dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros? Pero qué curioso que estaban entre el grupo de los creyentes. Es ahí donde nosotros, amados hermanos, tenemos que tener los discernimientos agudos, ágiles, para detectar, amados hermanos. No se guíe tanto a las palabras. La gente habla muy bonito. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Tenemos que crecer, amados hermanos, en sabiduría y discernimiento por los tiempos que ya estamos viviendo. Estos últimos tiempos, amados hermanos, de mucho engaño y de estos falsos testigos que se van a levantar y que van a citar la palabra y que se van a vestir de saco y corbata y que van a hablar muy bonito y van a dar una apariencia de piedad, porque así también lo dice la Biblia. Tendrán apariencia de piedad, pero serán personas amadores de sí mismos, serán personas malvadas que vienen a destruir. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Dice, se levantarán de ustedes mismos hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Vea cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre. Me gusta esta parte porque dice, cuídense a sí mismos. Está dando una advertencia. No está diciendo, cuídense de los que vengan de afuera. De aquí mismo, porque de aquí mismo se van a levantar. Vea lo que le dice el apóstol Pablo también a Timoteo en su primera epístola, capítulo 4, versículo 16. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Vea, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, es decir, de la enseñanza. Ten cuidado de ti, de que no te vayas a envanecer, no se te vaya a subir porque te sientas el líder, te sientas más que los demás, cuando ese no es el ejemplo. Y ten cuidado de lo que estás enseñando. No estás enseñando vanidades, no estás enseñando, que vamos a decretar, hermanos. Esos decretos solo Dios decreta, solo Dios, claro, y los reyes en la Biblia. Pero si usted busca evidencia bíblica, ningún hombre decretó. Y si Moisés lo hizo es porque Dios le dice, decreta al pueblo. Son las palabras de Dios, no tanto de Moisés. En el Nuevo Testamento no vemos ni a Pedro, ni a Pablo, ni a Lucas, a nadie decretar. Pero todas estas son herejías que han entrado en esos últimos tiempos a la iglesia. Han metido la metafísica que enseña que tú puedes pedir, tú puedes traer con el poder de tus palabras lo del mundo invisible, de lo inexistente a lo existente. Mucha metafísica está dentro de la iglesia y la gente está creyendo eso. ¿Por qué? Porque se oye bonito, y como son cosas sobrenaturales, si lo atribuimos a Dios. Hermano, hay muchas cosas sobrenatural, pero que son del diablo. También el diablo hace prodigios, también el diablo hace señales, también el diablo hace maravillas. Esas imágenes, esos monos que lloran, sí lloran, pero es Satanás quien los hace llorar. Y la gente ahí se está hincando y les ponen ofrenda, veladoras, le llevan altar y ahí van caminando de rodillas. Perdónenme, pero es tanta bobería por no tener el conocimiento de la palabra de Dios, amados hermanos. Estamos llegando a tiempos donde tenemos que tener sabiduría y discernimiento
para poder vivir en este mundo que estamos de paso, porque esperamos a nuestro Señor Jesucristo y esperamos también irnos con Él. Vea que falsos testigos se levantarán dentro de la iglesia cristiana por la soberbia de su corazón, para engrandecerse por encima de los demás. Vea que serán hombres corruptos y vanagloriosos, que cambiarán el mensaje de la palabra solamente ahora por testimonios y experiencias mentirosas, porque hoy en día está muy de moda buscar experiencias. Ay, como que la palabra no te llena, como que la palabra ya no la entiendes, como que la palabra, y andas buscando experiencias, que una mano te toque, que alguien te dé una profecía, que veas una luz blanca, y andas queriendo buscar cosas como para decir, wow, Dios me está hablando. Amado hermano, Dios ya nos habló. En Hebreos dice que nos ha hablado por medio del Hijo. Tiempo atrás nos habló por los profetas, pero ahorita nos ha hablado por el Hijo. Tenemos la palabra de Dios, pero ahí andas buscando experiencias sobrenaturales, estás buscando cosas que te impacten para que digas, ay, Dios me está hablando. Vea que ahorita está muy de moda testimonios y experiencias mentirosas. Buscarán solo experiencias sobrenaturales, místicas, enigmáticas, que causarán asombro a los hermanos. Experiencias inexplicables e incomprensibles que impacten, que asombren a las personas. Vea, dando más crédito a estas experiencias y sucesos paranormales que a la palabra misma de Dios. Tengamos mucho cuidado, amados hermanos, porque repito, Satanás también hace esas señales, hace milagros, prodigios mentirosos. Y no quiero compartir nombres, pero yo conocí a dos hermanos en todo el trayecto de mi ministerio. Dos testimonios. Uno que venía de México para acá y que se le apareció un santo, ¿verdad? Y que le rogó y que pásame a los Estados Unidos. Y que sí, lo trajo y está agradecido a ese santo. Y cuando le hablan la palabra, él se cierra, él no quiere escuchar la palabra. No, yo con mi santito, porque mi santito es el que me pasó. Esa fue una experiencia, pero yo digo, ¿es de Dios? Ahora, Dios quiere que él nada más con su santito, que le crea, que le pida a su santito y que ignore el mensaje, la voluntad de Dios a través de la palabra para su vida. Ahí es donde yo veo que hay que tener cuidado. Hay experiencias que son contradictorias a la Biblia. Hay experiencias que no se apegan a la palabra de Dios. Luego otro hermano decía que venía de México y venía huyendo y que atrás tenía la migra, y que cuando ya llegó al muro clamó a Dios y que cerró los ojos y que se sintió que se había levantado, y que después ya cuando abrió los ojos ya estaba del otro lado, que un ángel lo había levantado. Y yo no digo que Dios no lo pueda hacer, yo solamente quiero hablar ahora en cuanto al fruto. Volvemos a lo mismo, el fruto. La mayoría de estas personas que dan testimonios importantes, impactantes, ¿verdad? Y que yo los he tratado, que yo los he conocido, y no quiero difamarlos, pero son personas que no asistían mucho a la iglesia, son personas que no tenían respeto, son personas que no estaban comprometidas con la iglesia, que iban cuando querían, pero cuando iban, wow, puros testimonios, como que caminaban con Dios. Entonces yo dudo que son personas, hermanos, que no llegaban a adorar a Dios, no miraba esa humildad, sino más bien miraba engrandecimiento. Es aquí donde debemos de tener cuidado. Si tú me estás viendo engrandecido, ni voy a la iglesia ni participo, y cuando llego nomás hablo pura grandeza, no, y que Dios, yo iba caminando y necesitaba dinero y me cayó un billete de $100 del cielo y gracias, Señor. Yo no estoy diciendo que Dios no lo pueda hacer, entiéndame, para Dios no hay nada imposible. Estoy hablando el testimonio de estas personas tan terribles, y que como que Dios es su criado, como que Dios está a su disposición de lo que ellos quieren, y traen esos testimonios mentirosos, y tristemente hay gente que los cree. Amado hermano, no estamos nosotros puestos nuestra mirada en esos testimonios. Yo sé que hay testimonios que sí son verdaderos. Mi cuestionamiento y mi consejo es que si tú eres de las personas que escuchas testimonios, apega esos testimonios a la Biblia, que esos testimonios vayan acorde a la enseñanza de la Biblia, porque si son testimonios, ¿cuánto testimonio no hay ahorita? No, que Dios me habló y me dijo esto, y no es cierto, no es cierto. ¿Cuántos profetas, apóstoles, autodenominados apóstoles que hicieron profecía, que el COVID te acabas, te mueres? Nunca se acabó, al contrario, se proliferó. Hubo más variantes de COVID, pero ahí le sigue la gente creyendo a esos falsos. Sigue creyendo, ¿verdad? Bueno, ya
Yo no sé si les darán cajitas de comida y por eso va la gente, les darán dinero, yo no sé, porque hay gente que se vende por eso. Hay gente que está ahí nomás porque les dan. Me recuerdo cuando yo estaba en México, ¿verdad? Ahorita no sé cómo sea, pero antes el voto se compraba. Llegaban ahí a las zonas bien empobrecidas, llegaban con cajitas de comida, frijolitos, arrocito y pedían que firmaran para que dieran el voto y solamente así les daban, pero solamente así. Y si no firmaban, pues no les daban sus frijolitos, ¿verdad? Entonces, hay necesidad y hay gente que lo hace por necesidad. Yo no sé hasta dónde tú tengas tus valores, de tal manera que tú no te dejes corromper, amados hermanos. Tenemos que analizar el contenido de los testimonios, amados hermanos, si va acorde a la Biblia o si es contrario. Falsos testigos, amados hermanos, que predican por ganancia. Vemos en estos tiempos personas que predican por ganancia. No lo hacen realmente por amor. Oh, no, es que yo quiero ganar. No, es que yo quiero que me paguen. En la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 3, dice: y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Vea, harán mercadería de ustedes. Vea que en la Biblia interlineal dice: harán negocio de ustedes. Es mercadería. La Nueva Traducción Viviente dice: llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. La edición textual dice: por avaricia los explotarán con palabras manipuladas. Vea que es lo que estamos viviendo. Ya no lo quieren hacer por amor, sino que hay un motivo que los impulsa, pero es el dinero de ustedes. Encontramos falsos testigos que también van a predicar por envidia y contienda. Eso lo dice Filipenses capítulo 1 versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo, dice, por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Habrá personas que se van a llenar de envidia. ¿Y por qué aquel tiene la iglesia grande y mira cuánto dinero agarra? Metámonos del ministerio para agarrar dinero también nosotros. Y buscan un estilo de vida porque ven que se han enriquecido. Tienen sus casas, tienen sus carros, tienen hasta algunos pastores jets privados. Y muchas personas dicen: oh, pues yo también voy a ser pastor. Porque quieren nada más hacerlo por ganancia, por buscar un estilo de vida cómodo. Vemos en estos tiempos, amados hermanos, que habrá falsos testigos también que van a predicar mentira. ¿Y por qué van a predicar mentira? Para conducirlos a la impiedad, a una conducta mundana. Vea, y que esas palabras de estas personas, de estos testigos falsos, será como cáncer que va a carcomer como esa gangrena. Esto lo encontramos en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos del 16 al 18. Dice el apóstol Pablo: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Vea, Pablo le está diciendo: evítalas, evita esas palabrerías. ¿Por qué? Porque al final de cuentas te van a conducir a la impiedad. Versículo 17. Y su palabra, o sea, de estas personas, y su palabra carcomerá como gangrena. Vea, de los cuales son Himeneo y Fileto. Y aquí Pablo los denuncia, da sus nombres: Himeneo y Fileto. Versículo 18. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Vea, trastornan la fe de algunos. Esta palabra trastornar viene del griego anatrepo, que significa voltear, volcar, trastornar. Es una alteración, es un cambio, es perturbación, es caos y confusión. Esta palabra quiere decir: hace que una persona sufra un cambio o una alteración del curso normal de su vida. Y si es cierto, el mismo apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios 15:33, más dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Estas palabras malas, estas palabras te llegan a influenciar, te llegan a cambiar, perturban. Son palabras que trastornan, pueden afectarte. Por eso dice: evita. Estos falsos testigos van a predicar mentira. Es tremendo, amados hermanos. Debemos de tener mucho cuidado los tiempos que ya estamos viviendo. Falsos testigos que tuercen la enseñanza, que van a desechar la fe y la buena conciencia, la cual naufragaron. Es decir,
que se extraviaron. Son hombres blasfemos que insultaron a Dios. Y vemos aquí también como lo dice el apóstol Pablo en la primera Timoteo capítulo 1 versículos 19 y 20. La versión Serafín dice: manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual desechando algunos naufragaron en cuanto a la fe. Versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Otra vez está Himeneo, ya no está Fileto, ahora está Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, es decir, a no estar insultando a Dios. Vea que son falsos testigos que dañan a los hermanos, dañan. Y aquí otra vez, aquí lo dice el apóstol Pablo en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 14. Vea que estos falsos testigos causan daño, ¿sí? Dañan a los hermanos, causan perjuicio y se oponen también a las palabras de Dios. Son personas opositores a lo que Pablo está predicando. Se le oponían a Pablo. Y recordemos que Pablo estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Estas personas realmente, por sus celos, por su envidia, yo no sé qué espíritus demoníacos había ahí obrando en estas personas para oponérsele a Pablo. Vean la segunda Timoteo 4:14. Alejandro el calderero, algunas versiones dicen el metalero, el herrero, dice: me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Versículo 15. Cuídate tú también, le dice a Timoteo, cuídate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Vea que este hombre le había hecho mucho daño a Pablo y también se había opuesto a las palabras que el Espíritu Santo le daba al apóstol Pablo. La Nueva Traducción Viviente, Pablo dice: me hizo mucho daño. La versión Serafín, el apóstol Pablo dice: me ha perjudicado mucho. Son hombres que están endurecidos y que dañan y lastiman a otras personas. Otro ejemplo, amados hermanos, de estos falsos ministros que están en su carne y que buscan su propia gloria, lo encontramos en la tercera epístola de Juan, capítulo 1, de los versículos 9 y 10. Aquí el apóstol Juan expone la oposición de este hermano Diófretes. Dice en el versículo 9: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ahora, vamos a ver cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Le escribía a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder, es decir, le gusta controlar, no quiere tener nada que ver con nosotros. Versículo 10. Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones. Vea, este líder, este Diótrefes, está haciendo infames acusaciones, dice, contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden. Y cuando los ayudan, a él los expulsa de la iglesia. Vea, vamos a meditar tantito, amado hermano. Yo sé que a veces leemos, vamos rápido, pero quiero que usted vea en Diótrefes estos defectos. Estos no son cualidades, esos son unos defectos que como hermano, que según está en una iglesia, en lugar de ser una bendición y ser ayuda, parece que es piedra de tropiezo. Vemos un falso líder caprichoso y orgulloso que le gusta imponerse y manipular a otros. Es un falso testigo vanaglorioso, pues le gusta tener el primer lugar entre todos. Es un falso testigo controlador y manipulador porque le gusta controlar a otros. Es un falso testigo que da falso testimonio. ¿Por qué? Porque está haciendo infames acusaciones. Estos infames son malvadas acusaciones que dicen palabras malignas en contra de Juan y de los hermanos. Es un falso testigo que es piedra de tropiezo
porque influye en otros a hacer lo malo, es decir, de no recibir a los hermanos, y a quienes los recibe, pues los expulsa, los corre, ¿verdad? Es un falso testigo prepotente, abusivo, abusa de su autoridad, pues el que hace lo bueno en ayudar y recibir a los hermanos, bueno, ya lo dije, los expulsa de la iglesia. Estos falsos testigos, amados hermanos, se caracterizan por la mentira, por la soberbia, por la manipulación y control hacia los demás, por su ambición y avaricia, es decir, que son amantes del dinero. No es que lo hagan con un corazón limpio, temiendo a Dios, sino más bien por amor al dinero. Pero también, amados hermanos, estos falsos testigos se distinguen y se caracterizan por ser envidiosos. Hay envidia. La envidia es un sentimiento de enojo o tristeza que experimenta la persona que desea tener o hacer lo que otros poseen y hacen. Es decir, alguien que tiene y aquel que tiene envidia, está envidiando su casa, su carro, la posición que tiene, o incluso si va de vacaciones, envidia. Ya te vas de vacaciones. ¿Quién como tú? Te vas a ir todo un mes con tus gastos pagados de la compañía, ¿verdad? Todo un mes a Hawái. Ay, qué envidia, ¿verdad? Entonces, cuidado con la envidia, cuidado. En Génesis, hermanos, Génesis capítulo 37, versículo 11, aquí vemos los hermanos de José le tuvieron envidia. Ahí lo está diciendo, vea cómo la envidia a la luz de la escritura. Aún los hermanos de José le tuvieron envidia, dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Es que José ya les había dicho que había tenido un sueño, que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia él. Y después viene este pasaje, ¿verdad? Que sus hermanos le tenían envidia. En Hechos capítulo 7, versículo 9, dice que Esteban daba su defensa antes de que lo mataran. Pero vea que aquí estaba narrando Esteban diciendo, citó, que los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Otra vez Esteban lo vuelve a decir, que los patriarcas fueron movidos por envidia. Vea que también a Moisés y a Aarón también les tuvieron envidia. En el libro de los Salmos 106, de los versículos 16 y 18, dice, tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Versículo 17. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Versículo 18. Y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Vea que hubo hombres que tuvieron envidia del cargo de Moisés y de Aarón, porque Dios les hablaba a ellos para dirigir al pueblo, y estas personas impías se llenaron de envidia y querían también ellos imponerse, hacer su voluntad y decir, bueno, ya basta ustedes de estar ordenando, también aquí la congregación es santa, también Dios nos puede hablar a nosotros. Y como haciéndolos a un lado, porque también querían ellos vanagloriarse, hombres soberbios que querían imponerse. Y tengamos cuidado en estos tiempos, porque se van a levantar muchos falsos profetas, apóstoles, el título que se quieran dar. Tenga mucho cuidado, hermanos. Por sus frutos usted lo va a conocer. Vea que también a nuestro Señor Jesucristo también lo entregaron por envidia. En Mateo capítulo 27, versículos 17 y 18, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Versículo 18, porque sabía que por envidia le habían entregado. Y también lo encontramos en el Evangelio de Marcos capítulo 15, versículo 10. Este es un pasaje paralelo de la misma historia. Dice, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Pilato ya sabía que por envidia habían entregado a Jesucristo. Los falsos testigos de Cristo, amados hermanos, son personas arrogantes, altivas, soberbias, que creen saber la escritura pero no la enseñan. No se conforman a la enseñanza de la Biblia, sino que cambian el mensaje de Dios por sus ideas, por sus conveniencias y por el deseo maligno de su corazón. Vea lo que dice el apóstol Pablo en la primera epístola a Timoteo en el capítulo 6,
del 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, versículo 4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias. Ya hablábamos hace rato de la envidia. Nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, versículo 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Otra vez, apártate de ellos, apártate de los tales. Vea qué interesante cuando meditamos. Si alguno enseña otra cosa, como ministros del Señor tenemos que enseñar la palabra. En el video anterior yo dije, amado hermano, si en tu iglesia que tú vas no están predicando la palabra, salte, 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 no te quedes, te van a extorsionar. Tienes que ser sabio y tener buen discernimiento. Hermanos, por sus frutos. Lo vas a conocer por sus frutos, no por sus palabras. Hay gente que habla bonito, pero mira sus frutos. Te vas a dar cuenta que sus hechos, la obra de esa persona es contraria a lo que está diciendo. Tenemos que tener cuidado. Si alguno está enseñando otra cosa que no está aquí en la palabra, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, la instrucción de Dios, la voluntad de Dios y a la doctrina, que es la enseñanza que es conforme a la piedad, al propósito de Dios para su iglesia. Versículo 4, está envanecido, nada sabe, delira. Vea que es una persona corrupta, dice que es una persona necia, corruptos de entendimiento y privados de la verdad. No tienen la verdad. ¿Por qué vas a estar con alguien que no tiene la verdad? Ese hombre que tú dices líder es un guía ciego que va a guiar a otros ciegos y se van a caer juntos a ese hoyo, a ese pozo. Vea cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente en el versículo 4. Cualquiera que enseñe diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. En el versículo 5, la Nueva Traducción Viviente dice: individuos como estos siempre causan problemas, tienen la mente corrompida. Vea qué interesante cómo lo dice una versión, ¿verdad? Pero es para que nosotros entendamos la maldad de estas personas. Así también, amados hermanos, el profeta Jeremías en el capítulo 23, versículo 16 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. La Nueva Versión Internacional lo dice así: así dice el Señor de los ejércitos, no escuchen lo que dicen los profetas, pues alientan en ustedes falsas esperanzas, cuentan visiones que se han imaginado y que no proceden de la boca del Señor. Ve, amados hermanos, que desde el versículo 1 del mismo capítulo 23 de Jeremías se da un ay. Vea que este es un ay de dolor y de calamidad. Dice: por esos malos pastores que destruyen y dispersan a las ovejas del rebaño. Hermano, déjame decirte que hay consecuencias. Con Dios no se juega. Cuando Dios lo dictaminó, Dios trae juicio. Dios va a traer juicio. Apártate de esas personas que no te destruyan, que no te dañen, que no te roben, que no te den un mal consejo, que no te aparten de la verdad. Hay consecuencias graves de parte de Dios. Dice al final de este versículo: he aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y a manera de conclusión, amados hermanos, a manera de conclusión, el testigo falso es una persona que da un testimonio mentiroso, ya sea a través de sus palabras o con sus hechos. Estos también difunden falsos mensajes, falsas enseñanzas. Ahora, en el Antiguo Testamento no aparece el término de falso profeta, pero aún cuando usted mira la Biblia, el mensaje de ellos, las referencias en cuanto a ellos son evidentes y abundantes, que los apuntan como falsos profetas. ¿Por qué? Porque falsamente profetizan los profetas en nombre de Dios cuando Dios nunca los mandó. Déjame decirte que el verdadero testigo de Cristo estará motivado por su fe y lealtad a Dios, mientras que los testigos falsos estarán motivados por su propio interés
y por el deseo de ser populares. Es decir, ellos van a buscar sus beneficios, buscarán la vanagloria. Un claro ejemplo en cuanto al libro de Jeremías es que el profeta Jeremías, él estaba anunciando la cruda realidad de la desolación de Jerusalén y del juicio que Dios traía sobre ellos. Pero en cambio los falsos profetas les anunciaban y les prometían paz. Paz viene, paz viene. Cuando Jeremías ya se había levantado y estaba hablando la desolación que vendría, el juicio que vendría, y estos falsos profetas, oh no, viene paz, cosa buena viene, y no creyeron las palabras de Jeremías. Vea que tristemente así están muchas iglesias el día de hoy, con sus decretos mentirosos y con sus doctrinas demoníacas de prosperidad, abrazando teologías liberales donde todo es amor y no hay juicio, ¿verdad? Dicen que Dios ama tanto a los pecadores aunque no crean en Cristo. No, hermano, tienen que creer a Cristo, porque si no creen en Cristo se mueren, se van a ir al infierno. El amor de Dios ya se dio en Cristo, ahí está. Tú cuando crees en Cristo, ese amor llega a tu vida. ¿Cómo llega a tu vida? Puesto que tú al creer en Cristo es derramado el amor de Dios en tu corazón por medio del Espíritu Santo. Tenemos que creer. No es decir, ay, Dios ama a los pecadores. Pues sí, da un tiempo mientras se arrepienten. No ama a los pecadores para que sigan en su pecado y ya. No, en este caso, pues para que amando a Cristo, que nos siga amando y sigamos en nuestro pecado, ¿no? Ese no es el punto. Tú, el que Dios te ame, te da un tiempo en lo que tú te vuelves a Cristo y te arrepientes. Puesto que si tú rechazas a Cristo, amado hermano, y mueres, te vas a ir al infierno, te vas a ir a la condenación eterna. Ahí el amor ya fue dado en Cristo, ya hizo la obra, ya Dios perdonó todos nuestros pecados porque se los atribuyó en Cristo. La única manera de ser salvo es creer en Cristo. Cree en Cristo, arrepiéntete, confiésalo como tu Señor y Salvador, confiésalo, entrégale tu vida, obedécele, comienza a obedecer. Ya basta de tus grandezas, ya basta de tus orgullos, ya basta de tu altanería, que te sientes Juan Camané, yo no sé quién te sientes, sé humilde. Estamos viendo la situación de este mundo tan caótica y no es para espantarse, hermano. Yo cuando hablo de este mundo y las cosas que se están dando es porque yo lo veo a la luz de la profecía, pero déjame decirte que en mi corazón hay una paz, porque cuando tenemos a Cristo, el Espíritu Santo nos da esa paz aún en medio de las tormentas. Déjame ponerte ese ejemplo, ¿verdad? El cristiano que se edificó sobre la roca no dice que no va a tener luchas, no dice que no va a tener problemas, no dice que no va a tener dificultades, no, dice que vino la lluvia, el fuerte viento, la tempestad, pegó con gran ímpetu sobre esa casa que estaba fundada en la roca, pero no cayó. En cambio, aquel hombre que edificó sobre la arena, vea, también le vino la lluvia, le vino el fuerte viento, le vino la tempestad, pegó con grande ímpetu y tuvo grande ruina. Así lo dice la palabra. Amado hermano, cuando estamos cimentados en Cristo, todas estas cosas que se están dando no es para espantarse, al contrario. Dice la Biblia en Lucas 21, erguíos vuestros hombros y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. No es para tener miedo, no es como para estar como los perritos con la cola entre las patas que van aullando. No, tú tienes que agarrarte de Cristo, abrazarte a Cristo, y que estos problemas solamente son señales del cumplimiento de lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, para que estemos preparados. Él está pronto a venir. Claro, hay un tiempo de prueba, tenemos que ser purificados. Lamentablemente la apostasía está en las iglesias. Ya hoy en día la iglesia se ha aclimatado a este mundo, se ha amoldado a este mundo. Están como las ranas que meten ahí en una olla con agua hirviendo, se aclimatan, se acomodan. Cuando ya es demasiado tarde, ya no pueden saltar, murieron ahí todas quemadas ahí en el agua hirviendo. Así está la iglesia, está hirviendo este mundo y nos empezamos a conformar. Ya son normales las violaciones, sí, ya son normales la ideología en las escuelas. Ay, sí, ya los niños que los visten de niñas, ya es normal, ya es normal los crímenes de todos los días.
cuando no hay un muerto en tal ciudad, cuando no hay atracos, cuando el tráfico de órganos humanos, el mercado negro está mucha gente comprando corazones, riñones, todo eso es normal. Y en lugar de que estemos orando, clamando, pidiendo al Señor, ya es normal. Lleguemos a nuestra casa, una Coca-Cola, ordénate una pizza y seguimos viendo películas como si nada pasara, como que nada está pasando, y la iglesia dormida en sus laureles, cuando tenemos que estar orando por estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, y siendo luz para que también los demás conozcan a Jesucristo. Hermanos, Dios nos va a pedir cuentas. Dios nos va a pedir cuentas. Yo a lo menos, aunque sea en este canal Mickey Mouse, si tú quieres, aquí estoy haciendo mis pininos, pero diciendo que Cristo es el Salvador, que en Él tenemos vida eterna. Al menos yo estoy aportando mi granito de arena. Intento hacerlo. Pero hermanos, yo al menos tengo ese temor. Yo no estoy tiempo completo en el ministerio. Yo trabajo de chofer en Amazon. Estoy trabajando 12, 14 horas. Toda la noche desvelado. Llego a la mañana puro, dormir cansado. Y tú crees que tengo ganas de levantarme a estudiar, a predicar. Pero hermanos, sé la responsabilidad y sé las cuentas que Dios me va a pedir. Yo lo hago esto por Dios, no lo hago por nadie. No lo hago ni por el ministerio, no lo hago por ni el concilio, no lo hago ni por ningún. Lo hago porque Dios me va a pedir cuenta. Yo no le voy a dar cuenta al distrito, no le voy a dar cuenta a un hombre, no. Dios me va a pedir cuenta a mí. Yo al distrito le puedo decir, ¿sabe qué? Me tomo un año sabático y me quedo aquí a dormir. Hermanos, yo lo estoy haciendo por el Señor, porque cuando hay esa responsabilidad, y lo digo con respeto, ¿verdad?, que nuestro compromiso primeramente es con Dios, amado hermano. Y cuando lo tomas con Dios, te sometes a los hombres. Nos sometemos al distrito, nos sometemos a un concilio, nos sometemos a una organización, nos sometemos a la iglesia, nos sometemos a nuestros líderes. Pero primero es el sometimiento a Dios, porque si tú no te sometes a Dios, menos te vas a someter. Es como si no respetas a Dios, no vas a respetar ni a tus padres. Tenemos que empezar a respetar a Dios, amados hermanos. Tenemos que crecer, tenemos que dar el todo por el todo. Vea que estos falsos profetas en el tiempo de Jeremías anunciaron mentira. Y cuando Jeremías les decía lo que venía, no creyeron. Tristemente, amados hermanos, así viene un juicio, hermanos. Viene un juicio para la iglesia que se duerme. La hora de prueba está cerca y el tiempo de purificación para la iglesia no se hace esperar. Ya que nuestro Señor Jesucristo, a la luz de la Escritura, dice que viene por una iglesia limpia, pura y sin mancha. Y aquí a los hermanitos les falta santidad, de la cual, vea, nadie verá al Señor. Lo triste, amados hermanos, lo triste de esta realidad, así como el pueblo de Israel no pudo discernir entre un profeta de Dios y un falso profeta, tristemente así está la iglesia en el día de hoy, sumida en su ignorancia, sin discernir los tiempos que estamos viviendo. Yo te animo, amado hermano, que te vuelvas al Señor, que esta noche te arrepientas, entrégale tu vida si no la has entregado, empieza a hacer la obra del Señor, lee la palabra, conoce la palabra para que no seas engañado. Por eso puse este tema, testigos falsos de Cristo. Va a haber mucho engaño, te van a hablar en nombre de Dios, pero para robarte, te van a citar a Dios, se van a sonreír, van a tener una carita muy hermosa, apariencia de piedad, pero van a ser lobos rapaces. Ten mucho cuidado, amado hermano, y aquellos hermanos que nos ven a través de este medio, hermanos, que esperando que este canal sea de bendición para sus vidas, ténganme en sus oraciones. Yo también las necesito, soy un ser humano con muchas luchas, con muchas pruebas, pero aquí estamos de pie, obedeciendo al Señor, porque de eso se trata, obedecer al Señor. Usted no sabe el cansancio, el desvelo que tengo, pero dije, me voy a bañar, me voy a arreglar, me voy a perfumar, me voy a poner bien para predicar a mi Señor, porque yo le quiero dar lo mejor al Señor, y que ese sea tu lema. Darle lo mejor a nuestro Dios. Démosles lo mejor. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima. Amén.